Me gusta mucho inspirarme en cosas que tienen que ver con la fantasía. Me gusta mucho inspirarme en la naturaleza, en las plantas, en los animales. Siempre hay como una parte que tiene que ver con la parte de niña, digamos, que quedó y que me parece que todos tenemos que tener. Cuando trabajo un mural, en realidad yo ya lo tengo en mi cabeza. Después es un desafío lograr que mi equipo interprete lo que yo tengo en la cabeza. Primero se hace como yo les cuento y se hace como un sketch donde me lo pasan, nunca coincide con lo que tengo en la cabeza, que es obvio, porque no pueden entender exactamente qué. Entonces van y vienen como los bocetos hasta que empieza algo parecido. Por ejemplo, que estuve trabajando con hormigas. Hacer algo con hormigas era súper complicado. Cuando logramos llegar a ese resultado final, donde la hormiga es la hormiga que yo me imaginaba y demás, esos dibujos se digitalizan y ya pasan a la etapa de producción, donde usamos tintas ecológicas para imprimir. O sea, son tintas que no afectan el medio ambiente. Me parece que es lo que corresponde y estamos contentos haciéndolo así. Mi último espacio de Casa Foa fue Vietnam. Todo el espacio, que era un comedor, giraba alrededor del mural. De este mural que le puse Vietnam un poco por casualidad. Cuando les decía antes que tengo en mi cabeza lo que quiero hacer, yo veía como un paisaje muy lindo, donde había animales, donde había pájaros, montañas en el fondo, con un cielo muy fuerte. Terminó siendo Vietnam porque cuando le iba a poner el nombre, una de las chicas de mi equipo, Ceci, me dijo, pero ese paisaje es Vietnam. Yo le iba a poner otro nombre más vinculado con lo que se veía, que tiene mucha niebla, transmite como mucha sensación de paz. Entonces lo empecé a observar y realmente era Vietnam. Trabajamos mucho los murales con conceptos y siempre el equipo está conformado por distintas personas. Eso lo hace más rico aún. No es que siempre estamos dentro de una línea, sino que si bien hay una identidad, la gente ve los murales y se da cuenta que son nuestros. Estamos siempre como sumando condimentos nuevos, ¿no? Cuando incorporamos a alguien. La verdad es que casi todo se diseña para el espacio. O sea, desde el mural, la vajilla, hasta los muebles. Hicimos una línea de muebles de bronce y mármol, porque queríamos algo elegante. El mural es como elegante y es fuerte porque es envolvente, cubre todas las paredes. Es un mural grande, tiene 15 metros. Y en el mariposario lo que trabajamos, que es un espacio contiguo, chiquitito, al lado del comedor, trabajamos con una colección de mariposas, que son unas mariposas australianas que se repetían, digamos que en realidad replicamos para el mural después. Algo interesante de los murales es que en general la gente tiene la idea de que los murales achican, en realidad agrandan. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un mural, por ejemplo en el caso de Vietnam, te genera una profundidad, te parece que te metes en un paisaje. Entonces eso en la cabeza hace como un ejercicio, como un proceso que te genera amplitud. En el local le ponemos mucha atención a las vidrieras. Nos encanta, nos divierte y armamos como instalaciones, se podría decir. Cada 3-4 meses las cambiamos y nos gusta innovar y siempre estamos como viendo con qué divertirnos. Y la verdad es que está bueno que la gente de la zona lo valora. Entonces siempre está viendo, bueno, cuando cambian la vidriera y cuando cambiamos la vidriera entran mucho al local, genera como un movimiento que está bueno. La creación es un momento de mucha satisfacción, más allá de lo que cada persona cree. Yo tengo 2 hijos y siento que esto es mi tercer hijo en algún punto porque todo el tiempo estoy creando y están naciendo cosas nuevas. Es como un nacimiento, es como toda la felicidad y toda la parte linda y la no linda, ¿no? Porque también hay una parte súper angustiante del proceso creativo, pero el resultado termina valiendo la pena. Yo tengo la idea de que en la vida uno tiene que hacer muchas cosas. Por lo menos no quedarse con la idea de que uno vino a hacer toda la vida lo mismo. Yo empecé siendo abogada, ahora estoy con esto, pero tengo un montón de otros proyectos y además me encanta emprender. O sea que posiblemente termine haciendo algo. No sé si dejaría de hacer esto, pero seguramente incorporaría algo nuevo. No me gusta atarme a nada. No me gusta como aferrarme de más a las cosas. Creo que uno tiene que ir como liviano, ¿no? Por la vida.